Al día de la fecha de haber subido este video, ya han pasado casi 80 años desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y junto a ello, uno de los genocidios más grandes de la historia a manos del régimen alemán nazi en contra del pueblo judío y de otros grupos étnicos y políticos. Un suceso que dejó una huella imborrable en la memoria que nos muestra lo perverso que puede llegar a ser el ser humano. Y como es de costumbre, el cine se ha encargado de inmortalizar estas desgarradoras historias de supervivientes o de personas involucradas que para bien o para mal nos enseña lo que hemos evolucionado como ser humano y para que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir. Así que quiero que te prepares porque el día de hoy te traigo 5 películas sobre el Holocausto. Yo soy Nano Review y sin nada más que agregar, comenzamos. Número 5. Escape de Sobibor. En un día normal, por decirlo de alguna manera, mientras los prisioneros se encuentran realizando sus trabajos forzados diarios en el campo de concentración de Sobibor, 3 prisioneros intentan un escape que lamentablemente no tiene éxito. Al mismo tiempo, otro grupo de prisioneros son encargados de recibir gente que, al igual que ellos alguna vez, no eran conscientes del infierno que les esperaba. Como era normal en estos campos, separaban a familias enteras sin saber que no se volverían a ver. Uno de los sargentos le ordena a uno de los adolescentes que trabajan para ellos que vaya a un lugar en específico para entregarle un encargo. Cuando este joven se dirige a esta ubicación, siendo un lugar totalmente prohibido, es testigo de cómo mujeres y niños son obligados a entrar a las famosas duchas, donde con ayudas de otros prisioneros son brutalmente asesinados. Cuando un grupo de prisioneros se encuentra trabajando a las afueras del campo, 2 de ellos golpean a un guardia que se había distraído y aprovechan a escapar. Los demás prisioneros quisieron aprovechar el momento, pero lamentablemente son capturados. Como castigo y como una forma de evitar futuros intentos de fuga, obligan a cada uno de ellos a que elijan a otro prisionero que no tuvo nada que ver con el intento de escape para que los acompañen a morir junto a ellos. Uno pensaría que a pesar de esta advertencia, los prisioneros se darían por vencido, pero este hecho solo aumentó más las ganas de escapar, incluyendo ahora a cada uno de los prisioneros, y junto a la ayuda de unos soldados rusos que también fueron capturados, elaboran minuciosamente un plan para escapar, y a pesar de que no resultó como esperaban, ese 14 de octubre de 1943, 600 prisioneros fueron partícipes del segundo levantamiento en un campo de exterminio. Esta película está en este puesto porque a pesar de no ser tan gráfica y violenta como las demás en este top, demuestra todas las atrocidades que se vivían en estos campos que de alguna manera inspiraron a 300 personas a escapar hacia su libertad y a otras 300 que lamentablemente cayeron en el intento. Esta cinta la puedes encontrar en esta plataforma. Número 4. El hijo de Saúl. Película húngara dirigida por László Nemes del año 2015, nos cuenta la historia ficticia de Saúl Auslander, un prisionero húngaro que se encuentra en el campo de concentración de Auschwitz, que para su suerte era un Sonderkommando. Se le llamaba de esta forma a los prisioneros que eran obligados a trabajar quemando los cadáveres de sus compañeros prisioneros que eran asesinados en las cámaras de gas, donde también tenían que recoger sus ropas y limpiar la suciedad de dichas cámaras y posteriormente enterrar los cadáveres o de lo contrario quemarlos en los hornos. Resulta que un día Saúl se encuentra con un cadáver de un joven que aparentemente es su hijo. Es a partir de este momento de que Saúl intenta salvar de los hornos crematorios a su hijo y se obsesiona con encontrar a un rabino para poder darle una sepultura judía. Esta película tiene la particularidad de que el 90% de su duración solo vemos en primera persona el rostro perturbado de Saúl, en donde la cámara sigue de cerca todas sus acciones, escondiendo en segundo plano las atrocidades que suceden alrededor. Para muchos, esto sería algo negativo, pero créanme cuando les digo que no es necesario ver lo que sucede, ya que la tragedia, el caos, los gritos de dolor y muerte crean una especie de banda sonora que nos pone en la piel de todas las atrocidades que el pobre Saúl tiene que vivir.
Número 3. La Rafle. Película francesa del año 2010, escrita y dirigida por Roselyne Bosch, nos cuenta la historia de la familia judía, los Weizmann. Era un 6 de junio de 1942 y el pueblo judío que se encontraban de refugiados en Francia vivían sus días relativamente normal, sin saber lo que les esperaba. Resulta que los líderes alemanes, junto a los franceses, se encontraban planeando el arresto de los judíos para llevarlos a los campos de concentración, comenzando con prohibirle el ingreso a la mayoría de lugares públicos y quitándoles derechos como el poder estudiar y trabajar en ciertos trabajos de renombre. La familia Weizmann se encontraba confiada con que estaban seguros en Francia, cuando en la madrugada del 16 de julio el plan La Solución Final se empieza a llevar a cabo. En una escena cruda y desgarradora, los judíos son obligados a abandonar sus hogares sin tener respuestas a dónde serán llevados. Resulta que a los judíos solteros y sin hijos eran llevados directamente al campo de Drancy. El resto que tenían familias fueron llevados al velódromo de invierno, donde cerca de 7.000 personas tuvieron que sobrevivir al menos 5 días sin comida y casi sin agua, a la espera de ser llevados a los demás campos de concentración. Es en este lugar en donde los niños Weizmann conocen a una enfermera que trabaja día y noche atendiendo a los enfermos. Al pasar los días, todos son llevados al campo de concentración de Auschwitz, donde deberán soportar el hambre, maltratos y abusos, hasta que llega el momento donde son separados y son llevados a las cámaras de gas. Una película cruda pero conmovedora que te hará sentir como si fueras uno de ellos, culminando en una de las escenas más desgarradoras entre todas las películas en este top. Número 3. Gracias a la película El pianista, muchos conocimos la historia del músico Ladislav Spielmann, pero no muchos conocen la historia de Fania Fenelon. Película del año 1980, dirigida por Daniel Mann, nos cuenta la dolorosa historia de una cantante y pianista judía francesa que es enviada al campo de concentración de Auschwitz. Como era de costumbre, a todos los prisioneros judíos eran despojados de todas sus pertenencias y rapados sin importar su género, donde también eran obligados a sobrevivir en condiciones reprobables y realizar trabajos forzados. Un día, mientras las prisioneras dormían, una mujer pregunta si alguien sabe cantar y tocar la famosa ópera Madame Butterfly, a lo que Fania se ofrece y a una amiga de ella. Resulta que existe una orquesta de mujeres con la función de mantener la moral del campo mientras los prisioneros trabajan y también para entretener a los miembros de la SS. Permanecer en esta orquesta era una puerta a sobrevivir y evitar los trabajos forzados y maltratos, con el costo de ensayar por horas extensas sin descanso y tocar en todo momento, incluso cuando llegan nuevos prisioneros. Película que, si bien es bastante larga y ha envejecido un poco mal a través de los años, es una inquietante y conmovedora historia que nos retrata de una forma realista cómo era vivir en estos campos y los conflictos morales entre los prisioneros, reforzados por las buenas actuaciones del reparto y especialmente la interpretación de Vanessa Redgrave. Número 1. Sin destino. Película del año 2005, dirigida por Lajos Koltai, nos cuenta la traumante historia que le tocó vivir a un joven de Budapest, de nombre Gyurka. Después de que su padre es despojado de su trabajo, es enviado a realizar trabajos forzados sin saber que era un campo de concentración. El joven consigue trabajo en una fábrica de ladrillos y cuando iba en camino en autobús es detenido por un policía que, a pesar de que tiene permiso de circulación y sin obtener ningún tipo de respuesta, el policía lo retiene en una casa junto a más personas que también se dirigían a la fábrica de ladrillos, para después reunirlos con más judíos y ser llevado al campo de concentración de Auschwitz. En este lugar será testigo de los horrores del Holocausto, crueldad, castigos interminables por culpa de otros prisioneros y lo que puede ser capaz de hacer el ser humano por un poco de comida.
Pero también el joven encontrará el compañerismo y, a pesar de que esté devastado tanto física como moralmente, el deseo de ser libre, la esperanza de volver a ver a su familia es mucho más fuerte. Película súper desgarradora que, gracias a la impecable actuación del joven actor Marcel Nagy y una excelente puesta en escena, seremos testigos a través de los ojos de Gyurka el proceso de deshumanización perpetuado por el pueblo alemán nazi al pueblo judío, culminando con una demoledora frase del joven Gyurka de tan solo 14 años de edad, después de su cruda experiencia y la consecuencia que dejó la Segunda Guerra Mundial. Después de Auschwitz, soy incapaz de imaginarme el infierno. Número 1. Hasta acá el top del día de hoy. Espero que te haya gustado y muchas gracias por llegar hasta el final. Si conocías algunas de estas películas, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video y cuídate mucho.